Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, seguimos en este plan de entrenamiento médico de Nutrivita con el objetivo de ir aprendiendo de pronto algunas cosas que no sabemos, de pronto reforzando otras que sí sabemos, pero todo con el objetivo de poder ayudar a nuestro paciente. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades neurodegenerativas y cómo podemos impactar ese tipo de patologías usando medicina alternativa, medicina funcional, desde este punto de la medicina alternativa. De nuevo, les aclaro mis conflictos de interés con Nutrivita, que no va a interferir en ningún momento en todo lo que vamos a presentar de evidencia. Bueno, no siendo más, podríamos comenzar y dentro de lo que vamos a ver, por supuesto que vamos a hablar del cerebro, de otros órganos que también son importantes, pero énfasis en el cerebro. Y podemos recordar algo de anatomía. No voy a detenerme mucho porque no es donde vamos a impactar el tratamiento del paciente. El tratamiento de nuestro paciente, más que en la anatomía, va a ir en la fisiología y en la fisiopatología. Entonces, revisemos un poquito más a detalle qué es la fisiología. Un momentito. Bueno, entonces, dentro de la fisiología cerebral o de las células cerebrales, debemos recordar que hay un espacio que se llama un espacio intracelular y hay un espacio que es el espacio extracelular. Este espacio intracelular tiene unas concentraciones distintas de iones al espacio extracelular, como también sucede en otras partes del organismo. Aquí es muy importante tener en cuenta que dentro de los iones que más hay dentro de las células son el magnesio y el potasio. Aquello de la bomba sodio-potasio o aquello de la bomba de protones que también funciona a nivel cerebral y que bloquear esa bomba de protones nos produce que el paciente se vaya hacia la demencia. Eso lo habíamos hablado en ocasiones previas, donde el uso de omeprazol, lansoprazol y todos esos imidazoles, todos esos azoles, perdón, que son bloqueadores de la bomba de protones, producen al paciente un riesgo aumentado de sufrir demencia. Pero también algo muy importante es que estos líquidos intracelular y extracelular están compuestos por grasas. Entonces sucede que en muchas ocasiones a nuestros pacientes ancianos le hacemos un perfil lipídico y tiene un colesterol de 210, por ejemplo, y a ese paciente enseguida le mandamos estatinas que están relacionadas con demencia. Más adelante voy a presentar algunos trabajos, no voy a ahondar en eso, pero lo podemos buscar fácilmente en PubMed. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar? Cuando más viejitos nos vamos poniendo, pues vamos teniendo atrofia cortical o atrofia cerebral y nuestro cerebro es más de 60% grasas. Entonces, nuestro cuerpo, para compensarlo, aumenta las grasas, como el colesterol, para que el cerebro compense su déficit de masa y funcione de una manera más adecuada. Entonces, al bajarle el colesterol a esos pacientes, estamos haciendo varios efectos. Ya la evidencia ha demostrado que los niveles de colesterol no son un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares. Sí lo es los triglicéridos y las relaciones, pero no el colesterol total como un valor único. También tenemos que tener en cuenta que este líquido extracelular está presente allí, las presiones parciales de oxígeno, las presiones de CO2, unos cambios de pH que ocurren, y todo eso es indispensable para que esta célula neuronal funcione bien. Tenemos entonces así que esa comunicación entre ese espacio extracelular y ese espacio intracelular sucede por varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es la difusión simple, que puede ser transmembrana o a través de una proteína de canal, la difusión facilitada, que es a través de proteínas transportadoras, y esos no consumen energía, y un transporte activo que depende de energía. Entonces, en estas dos diapositivas vamos a dar
un resumen de la fisiología cerebral. La siguiente cosa que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros medimos la concentración o la carga eléctrica de una neurona, esto es fisiología de Guyton, tiene una carga eléctrica de menos 94 milivoltios a más 61 milivoltios, dependiendo de si está polarizada o repolarizada o despolarizada. Eso va a depender directamente de las concentraciones de iones que se vayan a hacer del espacio extracelular al espacio intracelular, y que los medicamentos que utilizamos para tratar en muchas ocasiones otras patologías afectan directamente la función neurológica y por ende terminan afectando al paciente al futuro. Los que hacemos homeopatía podemos, esto es una explicación de la homeopatía, en muchos de los casos la pregunta es cómo actúa, y la homeopatía actúa es por física, no por química. Entonces algunos estudios que le han hecho a los medicamentos homeopáticos buscando sustancias químicas no encuentran nada, porque la homeopatía actúa por física y dentro de su física cambia los voltajes a nivel de las paredes celulares, al igual que la terapia neural y otras terapéuticas que no vamos a entrar aquí a detallar. Entonces, ¿cuáles son esos tres principales trastornos neurodegenerativos o cuáles son los más comunes? Vamos a hacer el énfasis de dos enfermedades que tienen mucha prevalencia y que la vemos todos los días en la consulta, en el familiar, en el amigo, en la amiga. La enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno caracterizado, y yo creo que este dibujo lo representa muy bien. Es eso, el paciente comienza a borrar sus recuerdos, a borrar su memoria, hasta el punto doloroso y catastrófico de que a los padres se les olvida quiénes son los hijos, hasta llegar al punto de no saber quién es, ni dónde está, ni ubicarse en el espacio, ni controlar sus esfínteres. En realidad es una situación bastante trágica que puede prevenirse, que todos aquí hoy podemos comenzar a prevenir y que vamos a aprender cómo, y que se puede tratar diferente y que se le pueden asociar otros medicamentos que van a ayudar a la mejoría del paciente. Esa enfermedad de Alzheimer tiene tres, o consiste de tener tres cosas. Uno, tiene una degeneración sináptica y un daño neuronal selectivo. Tiene una disfunción vascular, lo que va a trastornar el aporte de oxígeno de nutrientes. Y tiene unas características histopatológicas que son placas de amiloides, concentración de placas de amiloides, sobre todo el amiloide beta, y ovillos neurofibrilares formados por una proteína que se llama la proteína tau, que comienza a hiperfosforilizarse y se acumula a nivel de las neuronas. Entonces, esta enfermedad produce o la presentan más o menos 46.8 millones de personas en el 2015. Fueron las estadísticas de epidemiología. Se prevé que para el 2030 74.7 millones de personas tengan Alzheimer, y para el 2050 131.5 millones de personas tengan Alzheimer. Es un montón de gente. No sabemos mañana quién será. Puede ser yo, puede ser mi papá, mi mamá, mi tío, pues no, cualquiera puede ser. ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda? Bueno, vamos a aprender acá. Ese trastorno degenerativo se produce por varias causas. Si podríamos englobarlas en dos causas generales, una causa interna y una causa externa, podríamos decir que es un microambiente y un macroambiente. El macroambiente es lo que nos rodea, lo que comemos, lo que inhalamos, el ambiente que inhalamos, los alimentos que comemos, si hacemos ejercicio, si nos alimentamos bien o mal. Todo eso sería como un macroambiente, pero también hay un microambiente, y los que hacen homotoxicología han escuchado mucho aquello de la detoxificación, y que también lo podemos hacer con fitoterapia o con otros medicamentos de medicina funcional o de medicina alternativa.
pero que más comúnmente la matrix extracelular, que es todo ese espacio que rodea a esas células, está relacionado con el drenaje que se hace en la homotoxicología. Ese microambiente nosotros podemos transformarlo. El paciente puede transformar el microambiente externo y la familia del paciente. Nosotros podemos transformar el microambiente interno teniendo en cuenta también que está relacionado con el macro. Si el paciente controla lo que come y ese paciente come más ácidos grasos, por ejemplo, nosotros detoxificamos al paciente, hacemos que esa matrix esté más limpia y esos ácidos grasos tengan un mejor efecto en ese paciente. Pero también tiene un componente genético y recuerden que los genes se activan o se desactivan dependiendo del estímulo que tengan. Y generalmente el estímulo es alimenticio. Esa epigenética o todo ese ambiente que rodea a los genes va a producir que cambien, que se activen o que se desactiven. Pero tenemos entonces que podríamos tener tres cosas para ayudar a sanar ese paciente, para ayudar a sanar, para ayudar a mejorar, para ayudar a recuperar la memoria. En algunos casos se llega a recuperar cuando no son tan severos hasta cero y en otros casos pues se mejora la calidad de vida. Esos tres medicamentos o tres terapias que debemos instaurar en esos pacientes son probióticos, sin ninguna duda, lo hemos mencionado un poco cuando hablamos de colon y vamos a especificar ahora algo sobre eso. Nutracéuticos, que es lo grueso de esta conferencia, y homotoxicología, que no lo vamos a abordar acá, pero que es un paso importante, ya que es con la que más impactamos el microambiente. Se han medido, se han presentado trabajos donde se han medido el amiloide beta, que es esta línea roja que podemos ver acá, la proteína tau, que es esta línea que vemos acá, y se ha determinado en qué momento el paciente pasa de ser un paciente normal a ser un paciente con demencia. Y miren que este amiloide beta ya cuando el paciente tiene demencia se comenzó a acumular hace mucho tiempo, incluso con una función cognitiva normal. Entonces, ¿cómo sé yo cuando un paciente tiene riesgo de Alzheimer? Sí, cuando ya hace la demencia, hace mucho tiempo comenzó a acumular amiloide beta. Tenemos exámenes para determinarlo, tenemos cuadros clínicos para determinarlo y eso es lo que queremos saber acá. ¿Cómo sé yo que ese paciente puede tener o está haciendo síntomas antes de perder la memoria de una enfermedad de Alzheimer o de una demencia? No se nos olvide que para todo esto, para sanar el cerebro, si hablamos de cerebro, siempre tenemos que hablar de intestino. No podemos hablar de sanar el cerebro sin haber sanado primero el intestino y del intestino la microbiota. La microbiota es fundamental. Si no hay buena microbiota, no podemos intervenir el cerebro. A veces es el error más grande que se comete en la actualidad en el tratamiento de este tipo de pacientes. Nada de microbiota o muy mala microbiota, mala función cerebral porque hay un trastorno que produce neuroinflamación, reduce unos factores que estimulan la acumulación de amiloide beta y uno de esos factores, así como les mencioné los inhibidores de bomba de protones, como les mencioné las estatinas, pues mire, también son los antibióticos. La otra enfermedad más común de las enfermedades neurodegenerativas y que todos vemos es esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, y llega a ser tan frustrante para el paciente que en muchas ocasiones, como es de dura esta imagen, el paciente no puede ni siquiera comer porque el temblor de las extremidades no lo permite. La enfermedad de Parkinson, pues es un trastorno neurológico que se caracteriza porque hay un trastorno en la función del sistema motor. El paciente pierde unas neuronas que producen dopamina a nivel de la sustancia negra y comienzan a aparecer temblores involuntarios que el paciente
pues por supuesto no puede controlar. Después de la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial, esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa con más incidencia. Se dice que 17 personas de cada 100.000 al año tienen Parkinson. Son valores gigantescos de estas enfermedades que cada día se presentan más y que muchas veces las tratamos de manera irregular. Entonces, el deterioro motor que produce el Parkinson va a presentar en el paciente temblor en el reposo, rigidez muscular e inestabilidad postural en pacientes más severos. Pero eso lo diagnostica el portero. El portero del consultorio va entrando un paciente que viene temblando con las manos y dice, ay, ese tiene Parkinson. Eso lo diagnostica el portero. Ahí es donde entramos nosotros, a diagnosticar la enfermedad antes de que llegue a ese estado. Cuando llega a ese estado ya ha pasado mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo de ese paciente. Pero entonces, ¿cuáles son esos otros síntomas que nos pueden hacer identificar una enfermedad de Parkinson antes de que presente deterioro motor? Esos otros síntomas son que hay disfunción olfativa. Los pacientes presentan una alteración del olfato, hay trastornos sensoriales y dolores no específicos. Entonces, es que cuando uno está viejo le duele todo. En general, no. Si uno habla con los abuelos de antes, esas personas vivían hasta los 98, 100 años, normal. En realidad no debe dolerte todo. La vejez no es para que te duela todo. Algo está pasando si tienes muchos dolores. Y miren lo importante, en el 80% de los pacientes que tienen Parkinson, antes de que haya deterioro motor, hay una disfunción gastrointestinal. Entonces yo tengo una paciente de 20 años que tiene un trastorno gastrointestinal. Ella puede tener Parkinson. Sí y no. Lo más probable es que no va a tener a esa edad. Generalmente comienzan a aparecer los síntomas de estas enfermedades en promedio desde los 65 años. Pero si yo tengo un paciente que a los 50 años me comienza a hacer ya disfunciones gastrointestinales, alternando entre diarrea y estreñimiento, mira, un 87% de esa disfunción intestinal es estreñimiento. Entonces tengo un paciente de 50 años que dice, doctor, yo toda la vida he ido bien al baño, normal, y ahora sufro de estreñimiento. ¿Y qué ha pasado? Nada, y todo normal. No, eso es estreñimiento, tome lo que sea. No es así. Hay que identificar otras cosas. Entonces, estos síntomas pueden aparecer incluso años antes de que aparezca el deterioro motor. Ahí es donde entramos nosotros como médicos. Como les digo, el deterioro motor lo diagnostica cualquiera. Nosotros tenemos que entrar a ver a esos pacientes que todavía no están en un deterioro motor, pero que pueden responder muy bien a la intervención actual que le podamos brindar. Entonces resulta que hay varios mecanismos para que esa enfermedad se produzca. Y lo primero que todo, un intestino alterado, una disbiosis, hay una alteración de la microbiota y hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Eso lo habíamos comentado en la conferencia que dimos sobre colon. Ese aumento en la permeabilidad intestinal va a hacer que haya una inflamación sistémica porque hay un aumento de la interleucina 1 beta, del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1,6, que son los principales factores inflamatorios, que al mismo tiempo producen un aumento de la permeabilidad vascular a nivel cerebral, pero que esta microbiota alterada, ¿verdad? Produce o causa que haya un aumento del alfa-sinucleína y la alfa-sinucleína que se llega al cerebro por varias vías. Una de esas vías es por el nervio vago y hay pacientes en los que se han hecho biopsias post-mortem y se ha encontrado que en el nervio vago, al parecer, esa alfa-sinucleína va desde el intestino por el nervio vago. Algunos autores dicen que también va por vía vascular y produce que haya un aumento de la muerte neuronal. Y adivinen cuáles son las neuronas que se mueren. Las neuronas que producen dopamina.
justamente las neuronas que hacen falta cuando tenemos la enfermedad de Parkinson. Todo eso, toda muerte en cualquier parte del organismo, cualquier muerte celular produce inflamación, en este caso neuroinflamación, ¿verdad? Y más especies reactivas de oxígeno, más inflamación, más enfermedad y más deterioro. ¿Y dónde comenzó casi toda la enfermedad? En el intestino. En el intestino comenzó. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista funcional, de medicina alternativa, de medicina integrativa, podríamos decir que un equilibrio, esta imagen es muy bonita, porque aquí tenemos actividad física, buena alimentación, meditación, sueño y equilibrio familiar. Podríamos decir que si tenemos todo ese equilibrio, recibimos, si no hemos recibido probióticos adecuados, nutracéuticos adecuados, y en caso de ser necesario homotoxicología de manera adecuada, podríamos influenciar sobre la genética, la epigenética, el macroambiente, el microambiente y de manera directa impactar la enfermedad. Que al igual que esta enfermedad neurodegenerativa, impactaríamos en la otra, en la otra, en la otra. Y no voy a detallar aquí todas las enfermedades neurodegenerativas, vamos a hablar de las más grandes, pero con toda la evidencia que lo respalda. Sin ninguna duda, dar probióticos es necesario en cualquier enfermedad neurológica. Aquí monté solo algunos trabajos, son trabajos recientes del 2019, 2020, en varias revistas de alto peso científico, donde se estudia precisamente el efecto de los probióticos, de la flora bacteriana, de la microbiota bacteriana sobre las enfermedades neurológicas. O sea que a todos los pacientes que tengan con una enfermedad neurodegenerativa hay que darle probióticos. ¿Cuánto? Un año, digo yo, al menos. Depende de cada paciente, por supuesto. Repitiendo un poquito, para los que no estuvieron, nuestra flora bacteriana pues está dividida en varios grupos, en bacteroidetes, firmicutes, actinobacterias y proteobacterias, y en cada parte del organismo vamos a tener una concentración distinta de cada una. Podemos ver que a nivel del colon lo que más vamos a tener es firmicutes y bacteroidetes, que son las que vamos a suplementar. Entonces, este es un machete, porque nosotros con esta diapositiva podemos ver qué es lo que necesitamos reponerle a un paciente que tiene un estado neurológico alterado, porque son las que tiene, ¿verdad? Hay unos trabajos específicos como los que les mostré ahorita que dicen, bueno, si usted tiene Alzheimer, dele este y este. Si tiene Parkinson, dele este y este. Si tiene esclerosis lateral amiotrófica, puede darle este y este. Pero todos confluyen casi lo mismo porque es la flora que todos tenemos o que la mayoría tenemos. Recordarles que existe ese eje intestino-cerebro muy importante, que hay una relación bidireccional entre el cerebro y el intestino y que el órgano de nuestro cuerpo que más tiene neuronas después del cerebro es el intestino. Los trabajos que se han publicado para demostrar o para estudiar esa relación entre el intestino y el cerebro, miren que en el 2000 era 0 y miren que ya en el 2018 eran más de 2000 trabajos. Entonces es necesario que nuestra microbiota funcione bien para que nuestro cerebro también lo haga. Nunca podríamos tratar una enfermedad neurológica sin tratar el intestino. Nunca podríamos tratar una migraña en un paciente si no tratamos el intestino. No, o sea, todo tiene relación. Ahí, en el caso, no estamos en migraña, pero les voy a poner un ejemplo. Puede que hayan atendido y que conozcan pacientes
que sufren de migraña. Doctor, sufre de migraña, tiene resonancia, tomografía, de todo le han hecho en el cerebro y todo está bien. Claro, ese paciente, hay dos tipos de migrañas, unas que son gastrointestinales y unas que son cerebrales. Ese paciente no tiene esa enfermedad de la migraña en el cerebro, la tiene en el intestino. Arréglele el intestino al paciente y le arregla el cerebro. Se le quita, se curan, completamente se curan. Recordar que ese intestino interactúa con el cerebro por varios mecanismos. Uno, por el mecanismo enteroendocrino, donde produce serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces el paciente, decíamos, el paciente deprimido también le damos probióticos. Y recuerden que estos pacientes tienden a deprimirse. Los pacientes que tienen Alzheimer ya avanzado no se deprimen porque ya pierden la noción de muchas cosas, pero cuando están comenzando se deprimen. Los pacientes con Parkinson se deprimen un poco más porque están conscientes de lo que está sucediendo, pero no lo pueden controlar. Asimismo, esa microbiota tiene una función sobre el sistema inmune que va a llevar información al cerebro. También sobre la producción de otras moléculas como el GABA, ¿verdad? Y algunos ácidos grasos y información que se transmite también directamente a través de neuronas, como mencionábamos anteriormente, que hay unas sustancias que pueden producir un estímulo a nivel cerebral transportándose por el nervio vago. Entonces, ese efecto que ejerce la microbiota es un efecto directo sobre la serotonina, la acetilcolina, el GABA, el glutamato, y un efecto indirecto que produce a través del sistema inmunológico. Entonces, yo quiero tratar a mi paciente y que esté saludable. Este es un paciente que está saludable, tiene un sistema circulatorio que no está permeable, tiene un nervio vago funcionando adecuadamente y tiene un cerebro sano. Pero para que este paciente esté así, requiere estar en el intestino también así. Flora bacteriana adecuada, que no haya permeabilidad intestinal. ¿Qué es lo que más causa permeabilidad intestinal? El gluten. El gluten es una de las cosas que más causa permeabilidad intestinal y que al mismo tiempo causa inflamación neuronal. Entonces, debemos tener buenas vitaminas, neurotransmisores, hormonas, un equilibrio de citoquinas, neurotoxinas y todo lo demás. Ahí entra entonces y aparece el primer superhéroe de este plan de tratamiento que vamos a hablar, la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es la principal clase de fosfolípidos ácidos a nivel cerebral, sobre todo de la corteza. Representa el 13 al 15% de los fosfolípidos de la corteza. Está ubicada generalmente en la membrana plasmática, ¿verdad? Y requiere muchas proteínas y muchas vías que esté presente para que se activen las vías de cada una de esas proteínas, las vías de las quinasas, las vías AKT, cualquiera de las vías. Entonces, en el Alzheimer hay un deterioro neuronal, hay un daño de las membranas de las neuronas y al parecer es por déficit de fosfatidilcerina. ¿Dónde producimos la fosfatidilcerina? En el cerebro, en el riñón y en los testículos, y es bloqueada, mire que bloquea la fosfatidilcerina. Entonces, si tomas mucho alcohol, se mueren las células. Bueno, sí, las neuronas, bueno, uno de los mecanismos es el bloqueo de la fosfatidilcerina, pero en todos esos pasos es necesario otro fosfolípido, un DHA, el ácido omega 3 DHA, doco es hexopentanoico, ¿verdad? Para que todo esto suceda, entonces, nosotros necesitamos tener buenos niveles de fosfatidilcerina para que puedan proteger a las neuronas y sobrevivan. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a desenredar esa gráfica. Bueno, entonces tenemos que en la circulación cerebral
¿verdad? Llega la serina. Esa serina va a entrar al fluido extracelular y de allí puede pasar directamente a neuronas o puede pasar a los astrocitos, y toda esta vía de glicólisis va a llegar al final a serina para que la serina forme fosfatidilserina. Esa es la vía como se genera fosfatidilserina a nivel cerebral. Pero también miren que aquí hay fosfatidilcolina y por la PSS1 la divide en colina y la convierte en fosfatidilserina, y así esa molécula que se produjo o que entró ya a la célula va a pasar, va a tener efectos en la mitocondria, en el retículo endoplásmico, en las vesículas transportadoras, en el aparato de Golgi, en las vesículas excretoras, en el endosoma, en el lisosoma, en la pared, en la membrana. O sea, la fosfatidilserina actúa casi a nivel de todos los organelos celulares de las neuronas. Entonces, ¿qué pasa si administramos fosfatidilserina? Aquí este es un estudio, no es en adultos y no es en demencia. Ahora les voy a mostrar uno en demencia, salió primero este, pero este es en niños, donde se les administró 100 miligramos de fosfatidilserina, se hizo un estudio doble ciego, unos que recibían fosfatidilserina y unos que recibían placebo. Y demostraron cómo el trastorno de déficit de atención se modificó con la administración de la fosfatidilserina. También se modificó la memoria a corto plazo, la actitud de los niños, la desatención de los niños, pero también administrando la fosfatidilserina en pacientes con Alzheimer se encontró que mejora la calidad de la memoria. Incluso en algunos casos se ha demostrado que hay un retroceso de la enfermedad. Pues no se va a llevar a cero y depende del caso. No he visto casos publicados que dándole solo fosfatidilserina va a llegar a cero, pero es uno de los factores que vamos a mencionar para que ese paciente se mejore. Hemos mencionado dos cosas. A todo el mundo dele probióticos. Si tiene estado neurológico alterado, sí o sí o sí o sí o sí, tiene que darle probióticos. Eso no tiene ninguna discusión. El 99.9% de mis pacientes tiene probióticos, independientemente de la enfermedad que tenga, porque casi todos tenemos un trastorno de flora. Y ese pequeño porcentaje que no está en ese 99.999 o 99.9 son los que ya están tomando o los que ya tomaron. Si no, también tuviesen probióticos. Entonces, a todos los pacientes deberíamos darle probióticos. Pero resulta que en este trabajo que les acabo de mostrar, donde se estudió los efectos que tenía la fosfatidilserina sobre el Alzheimer y sobre la demencia, también se encontró que las concentraciones de unos ácidos grasos son necesarias para que esté presente la fosfatidilserina. Habíamos mencionado ya el DHA como un omega 3, pero miren que hay otros omegas, otros ácidos grasos, perdón, que están presentes y que se necesitan para que los niveles de fosfatidilserina sean acordes. Por eso no es solo dar fosfatidilserina, por eso es también dar probióticos y por eso es ajustarles un plan nutricional. En la actualidad están teniendo o están haciendo énfasis en la dieta cetogénica en niños con trastorno de déficit de atención. Ya estamos entendiendo por qué. En pacientes con enfermedades neurodegenerativas ya estamos entendiendo por qué. Miren, las concentraciones, aquí quiero llamar la atención sobre 3. El ácido oleico, que si ustedes ven los valores, miren, es uno de los que tienen valores más altos y lo tenemos, adivinen, eso, aceite de oliva. También el omega 6 y el omega 3. Y el omega 6 está aquí en rojito porque es que de omega 6 sí estamos inundados. Nosotros no necesitamos darle omega 6 a un paciente.
nosotros en la actualidad consumimos muchísimo omega 6 en todos los aceites que comemos, que no son los mejores. Necesitamos sí darle omega 3 con unas buenas proporciones de EPA y de DHA, pero no de omega 6. El omega 6, al contrario, estamos pasados en omega 6, pero sí podemos decirle al paciente que tome aceite de oliva, sí podemos decirle al paciente que coma cacao, más del 70% de cocoa, que es un antioxidante y mire que tiene unos buenos contenidos de ácido mirístico, que también, si usted ve los valores y los compara con el aceite de oliva, pues están ahí cerquita, ¿verdad? Y las macadamias, los peces y otras grasas que tienen, pues, sobre todo grasas vegetales, el ácido palmítico, que no vamos a tener problemas en eso, pero sí podemos indicarle a los pacientes comer frutos secos, cacao, aceite de oliva y suplementar un buen omega 3. No es lo mismo suplementar omega 3 que suplementar un buen omega 3. Recordemos que el 60% de nuestro cerebro aproximadamente es grasa. Entonces, ese omega 3 tiene muchísima evidencia. No me voy a detener a especificar cada uno de los mecanismos de acción por los que ejerce su efecto, pero sí hay muchos trabajos publicados, incluso en Cochrane hay uno específico sobre ácidos grasos omega 3 para el tratamiento de la demencia. La suplementación de ácidos grasos también en enfermedad de Alzheimer está relacionado con la modificación de los niveles de apolipoproteína E4. La apolipoproteína E4 es una mutación que al parecer es la que más predispone a que un paciente haga o desarrolle Alzheimer en un futuro, pero también que los omegas 3 están relacionados con el proceso de neurogénesis, de reparación neuronal, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con los PUF, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Tenemos que darle al paciente un ácido graso omega 3 de buena calidad. Entonces ya tengo un paciente con una enfermedad neurodegenerativa severa, por ejemplo, no puedo dejar salir a ese paciente de mi consultorio sin un probiótico, no puedo dejar salir a ese paciente de mi consultorio sin darle fosfatidilcerina, al menos 100 miligramos, que es lo que hice en los trabajos, y no puedo dejarlo sin omega 3 de alta calidad. Bueno, ¿qué más le voy a hacer a ese paciente? Por supuesto, mídanle a todos sus pacientes, a toditos, la vitamina D. Casi todos tienen deficiencia de vitamina D. La vitamina D, según Moretti, una publicación del 2018, es uno de los principales factores, el déficit de vitamina D, para esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y accidente cerebrovascular. Niveles menores de ¿qué? De 20. Ustedes van a obtener en sus reportes de laboratorio cuando lo manden, que el reporte del laboratorio dice, si tiene entre 30 y 40 está bien. No, no está bien. Un paciente que tiene un trastorno neurológico, incluso usted, debe tener entre 70 y 100 el valor ideal para que la vitamina D sea funcional desde el punto de vista funcional. No solo para los trastornos neurológicos, sino también en el caso, pues otra vez les menciono el caso actual del COVID, niveles menores de 25 de vitamina D se asocian a más mortalidad. O sea, el paciente que tiene menos de 25 de vitamina D se mueren más que los que no. Pero entonces, ¿dónde están? ¿Qué hace la vitamina D? La vitamina D en realidad es una prohormona cerebral. Cuando se descubrió, se le puso el nombre de vitamina D y se quedó así. Tenemos receptores de vitamina D en el hipocampo, en el hipotálamo, en el tálamo, en la corteza y mire, en la sustancia negra. Y en esta corteza podemos relacionarlo con el Alzheimer y en la sustancia negra, por supuesto que con el Parkinson.
Pero también tiene un efecto de regulador génico en la síntesis de acetilcolina, de dopamina, serotonina y GABA. O sea que si tengo más vitamina D, voy a regular la secreción de dopamina, serotonina, GABA y acetilcolina. Ahora recuerden, ¿cuántos de sus pacientes ustedes le han medido vitamina D? O alguien, ¿a quién se le ocurrió medirle? El neurólogo le midió vitamina D. A veces, a veces. No siempre se la mide. Otro examen y otra vitamina que debemos medir, la vitamina B, está relacionada directamente con el daño neurológico, incluso con los accidentes cerebrovasculares, la disminución de la vitamina B2. Van a encontrar en los valores de referencia que está entre 200 y 1000 o 200 y 2000. Lo ideal, lo funcional de vitamina B12, 485. No porque lo digo yo, porque los trabajos científicos así lo reportan. ¿Cómo sé yo cuánto tiene mi paciente de vitamina B12? Bueno, le puedo mandar a medir vitamina B12 en sangre, así se llama el examen, o le puedo mandar a medir vitamina B6, B12. 3 exámenes que debería mandarle, B6, B12, vitamina D. Y además, la homocisteína. La homocisteína es una gran olvidada, decía un maestro. La homocisteína es para medir si el azúcar se ha ido pegando a las neuronas. Y recuerden que Alzheimer también es denominada diabetes tipo 3. Entonces, medir la homocisteína también hay que hacerlo en ese tipo de pacientes. Y cuando se hace suplementación en pacientes que tienen deficiencia, se ha evidenciado que hay una disminución en la atrofia. Miren, estos pacientes que se les ha dado tratamiento, este es el placebo, entonces su media está más o menos acá, y miren cómo disminuyó más con el paciente que recibió tratamiento, ¿verdad? Tanto para la atrofia cortical como para los niveles de homocisteína. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para que el paciente tenga un buen estado neurológico? ¿Verdad? Primero, tenemos que tener en cuenta el estilo de vida. Eso es el macroambiente que hablábamos. Tenemos que tener en cuenta si ese paciente tiene alguna enfermedad o una enfermedad en este momento o una enfermedad que haya tenido antes, que podría estar relacionado. No, es que yo tuve osteomielitis, doctor, estuve 3 meses hospitalizado con antibióticos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Esa osteomielitis es a lo que más duro se le da con antibióticos. ¿Cómo tiene la flora ese paciente? No debe tener ninguna flora buena. Entonces ya usted va enfocando ese paciente, incluso si no alcanzó a buscar ese antecedente, pero le indicó probióticos, ya va ganando. Algunas drogas como las que mencionaba, más adelante les voy a dar un detallito de cada una de ellas, mostrar un trabajito de cada una de ellas. Las deficiencias de folato y las deficiencias de vitamina B12 que van a alterar los niveles de homocisteína y van a tener un efecto sobre la cognición del paciente. Solo el estilo de vida, las enfermedades y las drogas podrían llevarlo al deterioro cognitivo sin necesidad de alterar la homocisteína. Los folatos bajos también no necesariamente alteran la homocisteína. Y deficiencia de vitamina B12. A veces encontramos pacientes con vitamina B12 bajas, pero la cantidad de homocisteína está bien. Entonces tenemos que hacer una relación de qué le vamos a estudiar al paciente, cómo vamos a hacer. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta, y miren, aquí les pongo estos trabajos, se pueden buscar fácil en PubMed. Trabajos recientes, 2019, 2018, 2018. Aquí se estudia el efecto de los inhibidores de bomba de protones en la demencia. Quítenle el omeprazol a sus pacientes sin miedo, quítenselo, 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 a menos que tenga una indicación clara. Ah, doctor, es que yo tuve un sangrado digestivo hace un mes. A ese paciente no se lo vamos a quitar, por supuesto. Ah, doctor, es que yo tomo 10 pastillas y tengo gastritis. Bueno, a ese paciente dele otra alternativa, dele caléndula, dele una alternativa, dele medicamento
lo que usted quiera, pero dele una alternativa diferente al inhibidor de bomba de protones. Este trabajo del 2018, miren las estatinas, ¿será que se roban la memoria? Los antibióticos y la microbiota intestinal y la enfermedad de Alzheimer. En revistas con una confiabilidad alta, indexadas con unos percentiles entre Q1 y Q2. ¿Qué le voy a mandar a hacer al paciente? Entonces ya yo tengo mi paciente con Alzheimer. ¿Qué le mando? Aparte de los demás exámenes que usted le va a mandar, bueno, usted debe mandarle vitamina D, así se llama el examen, vitamina D25 o H total. Valor ideal para ese paciente, entre 70 y 100. También le puedo mandar o le mando vitamina B6. Eso va a variar de acuerdo a la edad, al tipo de reactivo que utilicen o al tipo de técnica que utilice el laboratorio. Ahí se puede guiar un poco por los reportes. La vitamina B12, 485 y 1000 más o menos. Va a encontrar pacientes con valores más altos, sobre todo cuando se han puesto, doctor, es que yo me puse una ampolla de complejo B, una bedoyecta, bueno, cualquier nombre. Cuando se ponen vitaminas B intramusculares, los valores van a estar altos. Eso se mantienen por un tiempo y luego caen. La homocisteína, que también nos valora de forma indirecta la deficiencia de las vitaminas B, sobre todo la 12. El omega 3 y el omega 6, hay algunos test para medir omegas, como le pongo acá este ejemplo, este es un test de omega, que yo creo que mandarle a medir, hacer un test de omega a uno de estos pacientes, preferiría mejor mandarle estos otros estudios y que el costo, que es más o menos como 100 euros, en un test de omega lo pueda usar para... ¿Por qué? Porque si yo le voy a ajustar el plan nutricional, le voy a sacar las grasas malas, entre comillas malas, le voy a dar omega 3 de alta calidad, pues no tendría sentido que yo le haga un test de omegas cuando ya les voy a dar omega 3 que me va a barrer sobre todo ese omega 6 que es el que más daño hace al organismo. No quiere decir que no tengamos o no necesitemos o no sea funcional el omega 6. Por supuesto que sí, pero actualmente lo consumimos en mucha cantidad. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que debemos tomar en un paciente que sospechamos o que tiene una enfermedad neurodegenerativa? Primero, vitamina B6 y B12, así la debes solicitar al laboratorio para que te realicen el examen. Segundo, la vitamina D25 o H total, es la más específica para medir los niveles de vitamina D. El perfil lipídico, que nos acerca de una manera indirecta a las grasas, de una manera directa realmente, y nuestro cerebro es 60% grasas, o sea que necesitamos ver cómo está el perfil lipídico de nuestro paciente. Tenemos pacientes añosos con colesteroles entre 200 más o menos, pues no corran a bajárselo porque ese es los niveles de compensación que está manejando el paciente, y ya científicamente está demostrado que el colesterol no es un factor de riesgo cardiovascular. La homocisteína, por supuesto, para ver qué tanta cantidad de azúcar se nos está almacenando en las neuronas. Insulina y glicemia para determinar si ese paciente tiene o no una resistencia a la insulina. Y este perfil glicémico nos va a ayudar a controlar en el caso de que tengamos un paciente con hiperglicemia, debido a que, como les mencioné anteriormente, la neuropatía degenerativa tipo Alzheimer o la demencia es considerada diabetes tipo 3. Entonces, ¿qué le vamos a formular a ese paciente? Fácil, vamos a formular 6 cositas sencillas. Ácidos grasos omega 3, ya sabemos por el contenido de grasa que tiene nuestro cerebro. Fosfatidilcerina, que como lo hemos mencionado en los estudios que mostramos, tiene un alto grado de evidencia en patologías neurológicas porque afecta directamente el funcionamiento de las neuronas. Probióticos, sin duda, probióticos. Los probióticos van a ayudar a la absorción de algunos nutrientes, a la producción de butirato y de otras sustancias, pero también a la producción de norepinefrina por parte del intestino y a la mejoría de esa salud intestinal para poder mejorar el cerebro. La vitamina D,
considerada la principal prohormona cerebral, fundamental tener buenos niveles, al igual que la vitamina B y algunos aminoácidos esenciales. Ahora la pregunta es, ¿dónde consigo eso? Porque ya sé que estas medicinas son las que necesita el paciente. ¿Cómo se las escribo en la fórmula? ¿Cómo se las mando? Entonces, ¿cómo la vamos a formular? Pues fácil. Podemos formular cualquier línea. En este caso estamos con Nutrivita y vamos a darle las especificaciones de Nutrivita. Entonces, aquí en los ácidos grasos omega 3 tenemos el aceite de krill, excelente. Vamos a dar una cápsula de 1 a 3 cápsulas al día. Va a depender de qué, de cómo usted vea al paciente. Entonces usted le puede dar una cápsula antes del almuerzo o una antes de cada comida. Al darla antes de las comidas, vamos a evitar que el paciente tenga el sabor a pescado, que haya eructos con sabor a pescado, y eso va a ser más agradable para su paciente. El Neuroserine Elite, que es la fosfatidilcerina, tiene 100 miligramos, es lo que los trabajos científicos han demostrado que tiene eficacia en los pacientes. Le vamos a dar de 1 a 2 cápsulas al día y eso va a depender de su paciente, de qué síntomas tiene el paciente y de qué tan severa es la enfermedad. Vamos a dar probióticos de buena calidad. Podemos dar 3 cápsulas al día mínimo por 6 meses. Ideal 1 año. O sea, hay que darle por largo tiempo probióticos a ese paciente que tiene una flora alterada y que probablemente tiene un trastorno intestinal o un síndrome de intestino permeable. Quitarle el gluten por completo a esos pacientes. La siguiente es vitamina D, va a depender del déficit. Si usted tiene un paciente con un déficit severo, pues esta no va a ser la ideal porque tiene 2.000 unidades y nosotros tenemos que darle entre 15.000, 20.000. Entonces, si es un paciente con un déficit severo, darle una que usted pueda llegar más o menos a las 15.000 unidades diarias. Si intentáramos darle 15.000 con estas cápsulitas, le tendríamos que dar 16 cápsulas. No, perdón, 8 cápsulas para que hiciéramos 16.000 unidades. Entonces sería muy complicado. Sin embargo, son excelentes para mantenimiento. Usted le puede reponer al paciente con unas vitaminas D en gota que puede alcanzar las 15.000 unidades diarias. Después que haga la reposición, pues una cápsulita diaria es un buen tratamiento de mantenimiento para su paciente. Con 2.000 unidades es el tratamiento ideal de mantenimiento. Y por otro lado tenemos el Memobright, que nos va a aportar vitaminas del complejo B y nos va a aportar aminoácidos esenciales para el funcionamiento cerebral. Este lo podemos dar 3 veces al día, si sería lo ideal, no menos de eso para el paciente. Este también nos va a ofrecer fosfatidilcerina, más o menos 25 miligramos por cápsula, entonces aquí estamos suplementando 75. Si usted va a dar Neuroserine y Memobright, pues solo de una cápsula de Neuroserine para dar 100 miligramos y con el Memobright 3 veces al día estaríamos dando 75 miligramos más. Entonces, dentro de ese Memobright, miren todo lo que vamos a encontrar, la fosfatidilcerina 25 miligramos, como les mencioné, pero hay otros suplementos nutracéuticos esenciales para que el cerebro funcione bien y tenemos las principales vitaminas del complejo B, para este caso, por supuesto, donde tenemos el ácido fólico, la vitamina B12, la B6, ¿verdad? Y ellas nos van a suplementar la necesidad o los requerimientos, al menos los requerimientos diarios para ese paciente. Recuerden que al unir estos medicamentos vamos a potenciar el efecto de cada uno de ellos y al final vamos a obtener un mejor resultado. Acá en el Neuroserine, como vemos, pues, tenemos 100 miligramos de fosfatidilcerina, como les mencioné anteriormente, y que está asociado a vitamina E que nos va a ayudar en el proceso de absorción. Por eso tenemos bajas dosis de vitamina E, que en realidad su objetivo es ayudarnos en el proceso de absorción para tener más biodisponibilidad de ese medicamento. No siendo más, les recomiendo este libro que es genial del doctor David Perlmutter. El doctor David Perlmutter es un neurólogo estadounidense, el único neurólogo especialista en nutrición cerebral a nivel mundial y sacó este libro hace ya algunos años. Es excelente, nos ayuda a saber cómo curar nuestro cerebro y se llama Cerebro de Pan porque sin duda el gluten es el principal enemigo del cerebro
no solo porque tenga efectos a nivel del encéfalo como tal, sino también por su efecto brutal sobre el intestino. Y lógicamente, si el intestino está alterado, el cerebro está alterado. Espero que esta conferencia haya sido de gran ayuda para ustedes, que haya sido nutritiva y que les haya enseñado lo que queríamos transmitir.